Hola, amada iglesia, pues ya estamos listos. Qué bendición poder estar aquí para tomar ya nuestro devocional. Hace un ratito estuvimos aquí, ¿verdad? En la casa de Dios, elevando oraciones, sabiendo que Dios nos escucha, que Él siempre está al pendiente de cada uno de nosotros. Así que seguimos aprendiendo, seguimos conociendo a Dios, seguimos viendo cómo actúa en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de cada persona que viene en arrepentimiento y fe aquí a su casa. También vemos cómo vamos pasando estos procesos y Dios nos está procesando, Dios nos está hablando, Dios siempre está al pendiente, siempre quiere hacer algo con nosotros. Y saben, esto no es nuevo. Hay un libro, ¿verdad? Es el que estamos estudiando, que se llama Hechos. Yo siempre digo que son los hechos del Espíritu Santo a favor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí viene narrado, viene una parte, ¿verdad? De lo que Dios hizo con su pueblo, con su iglesia, esta iglesia que compró nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta iglesia que compró con su sangre, que, bueno, a través de este sacrificio es que tú y yo estamos aquí. Y precisamente este libro de los Hechos nos narran tantas cosas y hoy vamos a ir empezando con el capítulo 15. Amén. Yo quise titular a este pequeño devocional Fe y Gracia. Fe y gracia. Amén. Son dos conceptos que manejamos mucho en la iglesia, pero que a veces nos ha costado un poquito de trabajo entenderlos. Y bueno, pues vamos a iniciar. Ahí agarra tu Biblia, si haces anotaciones. Y dice Hechos 15, el concilio de Jerusalén. ¿Ok? Entonces, capítulo 15, versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjate lo que les enseñaban. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí entramos en un dilema. ¿Ustedes qué piensan? A ver, ahí donde están en sus casas escuchando este devocional, ¿qué piensan acerca de esto? Porque por un lado estaban los judíos, ¿verdad? Un lado estaban los judíos, por otro lado estaba todo aquel que no era judío, que se les llamaban gentiles. Ahí entrábamos tú y yo, ¿ok? Y me encanta porque los judíos, de alguna manera, se sentían ese pueblo escogido, ese pueblo especial, que obviamente sí lo son, pero que tenían un poquito todavía distorsionada la idea por la cual ellos habían sido escogidos. O sea, a veces pensamos que tú y yo somos escogidos para hacer grandes cosas, y que nosotros seamos reconocidos, etcétera. Pero Dios nos escoge, ¿sabes para qué? Para que seamos el canal de bendición para otras personas. Y precisamente eso era lo que el pueblo de Israel, los judíos, para eso Dios les había escogido. Por eso no sé si te acuerdas, cuando Jesús entra, ¿verdad? Al templo, y dice: mi casa, casa de oración será llamada. Y él de alguna manera no termina la frase completa, pero si tú vas al Antiguo Testamento y buscas, ¿no? Mi casa, casa de oración será llamada, dice para todas las naciones, no solamente para los judíos. Y aquí en este Hechos 15 me encanta porque precisamente habla de eso.
ahorita vamos a ir desglosando un poquito más, pero recuerda, este capítulo lo titulamos Fe y Gracia. Entonces dice que algunos venían de Judea y enseñaban esto a los hermanos, a los gentiles. Si no te circuncidas conforme al rito de Moisés, entonces no puedes ser salvo. Pero el tema es que la salvación no es por obras, la salvación es por fe, por gracia. Por eso yo le puse así a nuestro capítulo de hoy. Y mira lo que dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. O sea, hubo un problema, una discusión allí, digamos, hasta cierto punto ardua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues los judíos decían, no, es que, o sea, sí, está bien Cristo. Sí, está bien la salvación que nos da por medio de su sacrificio, pero además también deben de judaizar. Imagínate todo esto. Entonces dice que se dispusieron que subiesen Pablo y Bernabé. ¿A dónde? A Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. O sea, esta cuestión era importante y es importante al día de hoy. Y ahorita lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Pero mira, dice el 4. El 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba que gran gozo a todos los hermanos. 4. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, y esto es bien importante, esto es bien importante, incluso fariseos, de esos que Jesús les había dicho hipócritas, ¿verdad? Claro que de ahí también muchos fueron salvos porque escucharon el evangelio, porque vinieron al arrepentimiento y fe, porque creyeron en Jesús. Amén. Pero ¿qué crees? No dejaban de lado su religión. Y a eso quiero ir. Tú y yo podemos estar aquí en la iglesia, en serio. De verdad que a veces llevamos 10, 15, 20 años en la iglesia y hemos creído en Jesús, pero sabes, hemos hecho de esto una religión. Nos hemos convertido en gente que solamente critica, que solamente señala, que incluso estamos en pecado, estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios y ya parece que no nos causa la más mínima molestia. ¿Por qué? Porque hemos hecho de esto, del cristianismo, una religión en lugar de una relación con Dios. Y esto era lo que les pasaba a ellos. Los de la secta de los fariseos, aquí le llaman hasta secta. Y ya habían creído. Ellos de verdad dijeron, asesinamos, matamos a nuestro Salvador. Pero sabes, no basta solo con eso, sino que también debemos despojarnos de la religión. Y mira lo que decían ellos, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ellos decían, a ver, esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Y te pregunto a ti, ¿esto es fácil? Pues sabes, te voy a decir algo, la salvación, sí, pero no por ti y por mí, sino porque Jesucristo ya hizo lo difícil. ¿Me explico? Para los fariseos era un poco complicado creer. ¿Es en serio solamente con creer en Cristo? Solamente con venir a Él y decirle, Señor, tú eres mi Salvador. Como aquel ladrón que estaba al lado de Jesús. Yo no veo que el ladrón haya tenido que hacer tantas obras.
Yo no veo que le dio tiempo incluso hasta de bautizarse o de tomar la cena del Señor. Simplemente él creyó y le dijo a Jesús, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estoy hablándote de la salvación, ¿ok? No te estoy hablando, todavía no llegamos a ese punto, porque también toca el tema de las obras, de lo que hay que hacer. Sí, es una realidad que al ladrón pues ya no le dio tiempo de hacerlo, pero sabes, si ese ladrón no hubiera muerto, te prometo, ¿verdad?, que después de que hubiera pasado por toda esta situación, hubiera sido un fiel congregante, hubiera sido alguien devoto, alguien fiel, alguien que predicara, alguien que sirviera, alguien que se hubiera dado toda su vida a Cristo, así como lo hizo un Pablo, así como lo hizo un Bernabé. Amén. Pero aquí estamos hablando solamente de este tema de la salvación. Y es que hay veces que pensamos que no solamente necesitamos a Cristo, sino que necesitamos algo más. Y de hecho, cuando lleguemos a estudiar la carta de Gálatas, Pablo les dice, Gálatas insensatos. Dice, habiendo empezado por el Espíritu, ¿verdad? Y está tocando este tema. Ellos terminaron, dice, por la carne. O sea, sabiendo que lo único que les daba la salvación y el acceso era solamente creer en Cristo, solamente estando en Él, permaneciendo en Él, ellos después querían seguir su religión, su judaísmo, sus costumbres, la ley de Moisés. Y mira el 6, dice, y se reunieron los apóstoles, los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, a ver, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y aquí Pedro está haciendo un pequeño recordatorio de lo que pasó en la casa de Cornelio, ¿verdad? No sé si te acuerdas. Y bueno, el 8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, fíjate, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. O sea, Jesús jamás hizo una acepción entre un judío y un gentil. Jesús hace acepción de una persona que cree y de la que no cree. Pero no importa de qué nacionalidad seas, no importa de qué pueblo vengas, si tú vienes a Él, Él te va a tratar de la misma manera. Entonces a los judíos, claro que les dio el Espíritu Santo, ¿no? Por eso Pedro habló con denuedo, por eso Pedro hizo, dice la palabra que su sombra pasaba y los enfermos sanaban. Claro que estaba con él, pero también lo hizo con un gentil, ¿verdad? También les dio el Espíritu Santo a todo aquel que no era judío, como por ejemplo Timoteo. Timoteo no era judío, sin embargo tenemos esas cartas que Pablo le mandó y dan fe de un hombre intachable, de un hombre que amaba verdaderamente a Dios. Y me encanta porque dice, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio. Iglesia, yo pienso y digo, ¿de verdad creemos que podemos engañar a Dios? Cuando Dios conoce nuestro corazón y Él sabe si de verdad hemos venido a Él sabiendo que podemos encontrar su perdón con base a nuestra fe y a la gracia, o pensamos que podemos ganarnos el favor de Dios haciendo cosas. Dice el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, otra vez, purificando por la fe sus corazones. ¿Qué necesitaron ellos? ¿Qué necesitas tú para que tu corazón sea purificado? Creer. ¿En qué? En la palabra. En lo que cada día cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú te conectas a este devocional, etcétera, puedes escuchar, puedes nutrirte de esta palabra y permanecer en ella. Amén. Eso es lo que hay que creer. El 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Imagínense, ellos ya estaban en este punto, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de estos nuevos creyentes gentiles,
un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Y te voy a decir una gran verdad. No importa todo lo que hagas, no importa si te esfuerzas, ¿verdad? Y quieres cumplir la ley. Si no vienes a Cristo, ¿verdad? De todas formas, tus esfuerzos no van a servir de nada. Aquí dice que ni ellos pudieron cumplirlo. No se puede. No pudieron llevarlo. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos seres humanos finitos. No se puede. La única forma de poder cumplir la justicia de Dios es viniendo a Cristo. No necesitas más. Esto quiero que te lo lleves. Lo que necesitas es a Cristo. Cuando tú vienes a Cristo, entonces en respuesta, por supuesto, que vamos a hacer buenas obras. Y esto lo dice más adelante. Pero quiero dejar bien asentado esta parte. Tú y yo necesitamos el Evangelio. No necesitamos una religión. Amén. Y este era el problema de esa iglesia. Y hay mucha iglesia al día de hoy, incluso cristianos que ahora ya se han ido a judaizar. Imagínense. Esto es una verdad. Hay gente que ahora ya quiere hablar en hebreo, quiere por ahí escuché a alguien que dijo, no se debe de orar en el nombre de Jesús, se tiene que orar en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque si no, entonces la oración no, ¿me explico? Empieza a haber misticismo, empieza a haber religión, y Jesús no vino a eso. Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia a través de su sacrificio, por medio de la fe y de la gracia. Amén. 12. Entonces toda la multitud cayó, ¿verdad? Se callaron y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿Ya se dieron cuenta? Pedro ya da un testimonio, ¿ok? Ahora va Bernabé y Pablo. ¿Qué pasó con ellos? Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Se dieron cuenta otra vez el testimonio, diciéndoles, es que nosotros les dimos el evangelio y ellos creyeron y recibieron el Espíritu Santo. Casi les están diciendo, ¿qué quieres que haga? Dios no está haciendo una acepción de personas. 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo. ¿Quién Jacobo? Jacobo, el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Quien escribió Santiago. Es el mismo nombre. Jacobo y Santiago son las mismas personas. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Ya después de que fue el testimonio de Pedro, el testimonio de Bernabé, el testimonio de Pablo, y les dice, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, ¿se acuerdan? En la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¡Wow! Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y esto es bien importante, porque está el testimonio de Pedro, está el testimonio de Pablo, está el testimonio de Bernabé, pero Jacobo da un golpe en la mesa y dice, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice lo que Dios habló? ¿Me explico? Y mira, esto está en Amós, si quieres después lo buscas, pero mira lo que dice, como está escrito, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Esto es profético, esto está hablando de Jesucristo y de su obra. Y dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Por eso en Apocalipsis dice, Jesús, la raíz de David, ha vencido. Amén. Esto está hablando de Jesús. Dice el 17, y aquí es donde está escrito ya, para que el resto de los hombres, dice, no dice para que el resto de los judíos, no dice para que el resto de solamente unos cuantos, no, dice para que el resto de los hombres busque al Señor. Amén. Ahí estábamos tú y yo. Así que dale gracias a Dios, dile, Señor, gracias porque tu plan desde el principio siempre fue incluirnos. Amén. Solamente escogiste un pueblo para que a través de ese pueblo
pudiera llegar tu hijo, pudiera llegar la salvación, pero para todos. Amén. Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. ¿Quién dijo? El Señor. Ya no solamente lo dijo Pedro, no solamente lo dijo Pablo, no solamente lo dijo Bernabé, lo está diciendo el Señor. Dice el Señor, conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Así que esto no fue de un tiempo para acá, no fue que hay gente que piensa que porque los judíos no aceptaron a Jesús, por eso ya pudimos tener acceso. No. Los judíos es un pueblo especial, es un pueblo que Dios escogió, un remanente, pero para que a través de ese pueblo llegara la salvación, ¿verdad? A todo el mundo. Dice, por lo cual, el 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, que no les estén diciendo, es que circuncídate, es que cumple la ley, es que si no la cumples no vas a ser salvo. Dice el 20, sino que se les escriba, y estos son los puntos, que se aparten de ¿qué? De contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 cosas nada más, ¿ok? Y es aquí donde entran las buenas obras. No estoy diciendo que si una persona no, o sea, que por el tema de la contaminación de los ídolos, la fornicación, lo ahogado y de sangre, con eso va a ganar la salvación. No. Estoy diciendo que uno que ya es salvo tiene que guardar estas cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y esto habla de 2 cosas. La contaminación de los ídolos está hablando de la idolatría. Amén. Y la fornicación o la inmoralidad sexual está hablando de la pureza que debe de guardar un cristiano. Es una ley moral, ¿ok? No es un tema de culto. No sé si me estoy explicando, pero lo que el cristiano, sea gentil o sea judío, debe de apartarse de ser idólatra, ¿verdad? La ley así lo dice. Dice, porque yo soy Jehová fuerte, celoso, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cuando le preguntan a Jesús, ¿cuál es el primer grande mandamiento? Él les dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente. O sea, vas a hacer de lado la idolatría y solamente tu adoración va a estar enfocada en el Dios verdadero. Y la fornicación es algo moral, es algo que a veces pensamos que ese tipo de pecados no tienen tanto peso. Probablemente mentir y la fornicación, pues al final son 2 pecados y cualquiera de las 2 que se practiquen te vas a ir o me voy a ir al infierno, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? El daño que hace la fornicación es en la persona, o sea, es un daño aún mayor. Por eso la gente que practica esto siempre cae en muerte espiritual, normalmente se seca su comunión con Dios, están sin gozo, sin paz, etc. Por eso entonces decían, bueno, ok, no van a guardar toda la ley, no van a judaizar, pero lo que sí van a hacer es guardar estas 2 cosas que tiene que ver con la adoración, o sea, con no ser idólatras y con una pureza moral. Amén. 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo, ¿no? Les está diciendo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, ¿ok? Les enviaron este mensaje que habían, digamos, el acuerdo. Ya llegaron a un acuerdo, ahora vamos a enviar el mensaje. 24. Por cuando hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Había gente que había salido y que les estaba insistiendo. ¿Y qué hace eso?
¿Qué hace la religión? Perturbar el alma. Por eso cuando hay un hermano en la iglesia que es muy legalista, lo único que hace es, en vez de edificar a la iglesia, en vez de edificar al hermano que probablemente esté pasando por una temporada baja, por un problema, etcétera, lo tira, lo condena. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué es lo que hace? Condenar. ¿No? La ley no salva. La ley lo único que hace es te enseña el pecado, te lo pone. Pero ¿sabes qué? El hermano legalista no ve el suyo, siempre ve el de los demás. Y esto era lo que hacían ellos. Ellos se iban para allá y decían, no, te tienes que circuncidar porque si no, entonces no vas a ser salvo. 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Ya se dieron cuenta? Lo demás no es necesario, esto sí es necesario. ¿Y qué es necesario? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado. Esto es parte de la idolatría. No podemos participar en absolutamente nada que sea idolatría. ¿Por qué? Porque es ofender a Dios, porque el único Dios verdadero es nuestro Dios. Amén. Y de fornicación. O sea, mantenernos puros. Amén. Porque eso nos va a destruir. De las cuales cosas, dice, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien, ¿no? 30. Así, pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. O sea, ya les enviaron toda la información. Habiendo leído la cual, o sea, la carta, se regocijaron por la consolación. Imagínate. Yo espero que hoy estés también consolado y que te sientas gozoso, porque realmente la vida en Cristo es una vida que se tiene que gozar. Es una vida que debemos ser, Él mismo nos dice, son bienaventurados, son benditos. No es para que andemos en tristezas. Amén. Y a través de esta carta que les mandan a estos gentiles, ellos dicen que ¿qué? Se regocijaron. Dije, gracias Señor por la consolación. Dice 32, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué hace un profeta? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de la palabra. ¿Y qué es un profeta? Alguien que habla lo que Dios habló. Amén. Un vocero. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista que le preguntaron, bueno, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres Elías? Y él dijo, no, yo soy una voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Amén. Así que tú puedes ser un profeta, puedes ser una persona que habla la palabra de Dios. Por eso es importante conocerla y darle consolación, darle confirmación a todos aquellos hermanos que probablemente ahorita no la estén pasando tan bien. Amén. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Más a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor, anunciando el evangelio con otros muchos. 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos a todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan. ¿Se acuerdan del evangelio de Marcos? De Juan Marcos, era este Juan. Fíjate, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, era su primo, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos y la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Amén. Así que, iglesia, hoy nos vuelve a hablar el Señor. Debemos estar gozosos, debemos estar alegres por esta gran salvación, pero recuerda, no podemos ser idólatras, no podemos ser impuros. Amén. Hay que esforzarnos en la gracia, ¿verdad? Bástate mi gracia, le decía Pablo. Así que sigamos adelante
Y qué bueno que te pudiste conectar el día de hoy. Comparte este devocional porque, sabes, hay mucha necesidad, muchísima necesidad en el pueblo de Dios. Así que oremos. Señor, gracias. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, porque los problemas que llegamos a tener en la actualidad, podemos ver que los tenía la primera iglesia, pero ellos con sabiduría, con la guianza de tu Espíritu Santo, pudieron llegar a un acuerdo. Y Señor, nosotros queremos caminar ese camino. Queremos seguir tus pasos, queremos seguir tus huellas, tus pisadas, de tal manera que tú vivas siempre contento y que nosotros podamos agradarte, Señor. Perdónanos si no te hemos dado la importancia que tú tienes, Señor, la importancia que mereces, de la cual eres digno. Pero hoy, Señor, venimos otra vez a arrepentirnos, Señor, sabiendo que tú no nos echas fuera. Primeramente agradeciendo que nos escogiste, Señor, no como una segunda opción, sino que ahora sabemos que tu primer plan, tu plan A siempre fue, Señor, que nosotros como gentiles pudiéramos acercarnos a ti, tú pudieras estar con nosotros y que nuestro Dios sea nuestro Padre. Gracias por esta gran salvación, pero también, Señor, ayúdanos a esforzarnos para que no seamos idólatras, para que no seamos y no practiquemos impureza sexual, Señor, y sobre todo, Dios, danos este fuego, esta hambre, esta pasión, como lo tenía la iglesia del primer siglo. Señor, aquí está tu iglesia, síguenos preparando para que cuando vuelvas puedas encontrar esta iglesia sin mancha, sin arruga, Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues iglesia, Dios te bendiga, descansa. Nos vemos primeramente mañana en nuestro devocional y nos vemos el jueves para nuestro culto de estudio bíblico. Dios te bendiga.